Hi, welcome to my channel Teacher Edward SC. We are here for a video where we are going to explain how to use the past continuous tense. Let's start. And let me tell you what the past continuous is for. It is a tense which is used to talk about actions in the past that lasted some specific period of time. Vamos a utilizar la estructura del past continuous para hablar acerca de acciones que ocurrieron en el pasado pero que duraron cierto tiempo. Also, to talk about an action that was happening and then it was interrupted. Otro uso es para poder hablar acerca de acciones que estaban sucediendo en el pasado pero por alguna razón fueron interrumpidas. Here we have some keywords to use in the sentences in past continuous. They are yesterday, last night, last month or any other past tense expression. Podemos utilizar cualquiera de estas palabras clave para poder realizar nuestras oraciones en pasado continuo. De hecho, puede ser cualquier palabra clave que hable de una acción que ocurrió en el tiempo pasado. And here we have, for interrupted actions, we can use when and while. Para las acciones que han sido interrumpidas, vamos a utilizar when y while como palabra clave. After this, here we have the affirmative structure that is subject plus was plus were plus the verb in ing. Recuerda que esta es la estructura que vamos a utilizar para hacer nuestras oraciones en afirmativo. Vamos a utilizar el sujeto más was o were, que recuerda es el tiempo pasado del verbo to be, y el verbo va con terminación ing, ya que estamos hablando del tiempo en el que estuvo transcurriendo la acción y por eso termina con ing. Here we have was. It is used for pronouns I, he, she, it. Recuerda que was se va a utilizar con los pronombres I, he, she, it. And were, it's gonna be used for you, we, and they. Mientras que were se va a utilizar para los pronombres you, we, y they. Now, here we have some examples. Batman and Robin were running in the afternoon. Aquí podemos ver este ejemplo en donde estamos diciendo que Batman y Robin estaban corriendo por la tarde. Here is another example. Batman was talking to Catwoman yesterday. Aquí podemos ver este ejemplo en el que dice Batman estaba platicando con Gatúbela el día de ayer. Here we have the structure for the negative sentences, subject plus wasn't plus verb in ing, or it can be used also with weren't. Aquí tenemos la estructura para las oraciones en negativo, es básicamente la misma que en afirmativo, sin embargo para negar vamos a utilizar wasn't y weren't. Don't forget that wasn't will be used with I, he, she, it. Recuerda que con estos pronombres vamos a utilizar wasn't. And weren't for you, we, and they. Y recuerda que para weren't lo utilizaremos con estos pronombres que observas. Now, here we have some other examples, like Batman wasn't fighting with the Joker. Observa la pantalla y podrás ver un ejemplo en el que dice que Batman no estaba peleando con el Guasón. We have another example. Batman and the Joker weren't surfing in the sea. Aquí tenemos otro ejemplo en negativo en donde dice que Batman y el Guasón no estaban surfeando en el mar. Don't forget to subscribe to the channel, give a like, and to have the bell active. Let's continue with more about past continuous. Now, let's take a look at the interrogative statements. They start with was or were plus subject plus the verb in ing. Para poder hacer
las preguntas con past continuous. Ahora vamos a comenzar utilizando was y were, seguido por el sujeto, más nuestro verbo con terminación ing. And here we got some examples of interrogative statements. Was Batman fighting with the Joker? No, he wasn't. Observa la pantalla y tenemos la siguiente pregunta. ¿Estaba Batman peleando con el Guasón en esta imagen? No, no lo estaba, es la respuesta. Here we have another from a previous example. Is were Batman and Catwoman talking yesterday? Yes, they were. Aquí tenemos el ejemplo en pantalla y podrás observar que dice: ¿estaban Batman y Gatúbela platicando anoche? Sí, sí lo estaban. Observa la imagen. Then we have special recommendations for actions that are happening at the same time in the past using while. Aquí tenemos otro uso más para el past continuous. Esta vez es para dos acciones que estaban ocurriendo al mismo tiempo. Why don't we check an example? Vamos a ver unos ejemplos. And the example is, look at the Joker in the screen. The cops were arriving while the Joker was escaping. Here is an action that was happening at the same time than the other one. Aquí tenemos un ejemplo de dos acciones que sucedían al mismo tiempo. Dice: mientras la policía llegaba, el Guasón estaba escapando. Son dos acciones que ocurrían al mismo tiempo. Puedes verlo en pantalla. Now, we can also use the past continuous for actions that were happening in the past and were interrupting using when. También podemos utilizar el past continuous para acciones que estaban ocurriendo en el tiempo pasado, pero fueron interrumpidas por alguna razón y tenemos que utilizar when. Aquí utilizamos combinación de past continuous con simple past. Here is an example. Batman was pointing his weapon when someone attacked him. Aquí tenemos un ejemplo. Dice: Batman estaba apuntando con su arma cuando alguien lo atacó. And I think that was all for today. Thanks for watching this video. Hope that you have liked it. And here are some recommendations for you if you want to follow my channel and check these videos. See you later. Goodbye.